El neoliberalismo es como una idea, una forma de pensar en la economía y la política. Imagina que el gobierno es como un árbitro en un partido de fútbol. El neoliberalismo dice que el árbitro no debe meterse mucho en el juego, dejando que el mercado se maneje solo. ¿Y qué significa esto? Menos reglas del gobierno en la economía. Una parte importante del neoliberalismo es la privatización, que es como cuando el gobierno vende empresas que son suyas a empresas privadas. También promueve el libre comercio entre países, como si todos los países pudieran intercambiar productos fácilmente. Esto puede generar más competencia, pero también puede hacer que algunas personas pierdan sus trabajos. Hay quienes dicen que el neoliberalismo ayuda a que la economía crezca, mientras que otros piensan que solo hace que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres. Todavía se debate mucho sobre el impacto real del neoliberalismo. Algunos creen que ayuda a las personas a salir de la pobreza, mientras que otros piensan que solo concentra la riqueza en manos de unos pocos. Entender esto es muy importante para analizar cómo afectó a países como México. En México, el neoliberalismo entró con fuerza en los años 80, después de una crisis económica muy fuerte. El Partido Revolucionario Institucional, o PRI, que estaba en el poder, decidió cambiar su forma de manejar la economía. Antes, el gobierno controlaba muchas empresas, pero con el neoliberalismo empezaron a venderlas a empresas privadas. También abrieron las puertas a empresas de otros países para que invirtieran en México. En el año 2000, el Partido Acción Nacional, o PAN, llegó al poder y continuó con estas políticas. Se privatizaron más empresas y se firmaron tratados de libre comercio, como el TLC con Estados Unidos y Canadá. Estas decisiones tuvieron un gran impacto en la vida de los mexicanos. Si bien la economía creció, también aumentó la desigualdad. Muchas personas perdieron sus trabajos o ganaban menos, lo que hizo que la vida fuera más difícil para muchos. Tanto el PRI como el PAN se dieron cuenta de que los medios de comunicación, como la televisión y los periódicos, eran muy poderosos para influir en lo que la gente pensaba. Los usaron para que la gente viera sus políticas de forma positiva. ¿Cómo lo hicieron? Primero, daban mucho dinero a los medios de comunicación a través de publicidad, lo que les daba poder sobre lo que se publicaba y se decía en las noticias. Las voces que criticaban al gobierno a menudo eran silenciadas. También usaron propaganda, que es como contar una historia que solo muestra las cosas buenas y esconde las malas. Con esto, el gobierno quería que la gente viera sus políticas como algo positivo, aunque en realidad tuvieran consecuencias negativas. Estas prácticas afectaron la libertad de prensa en México, porque los periodistas y medios que no estaban de acuerdo con el gobierno no tenían mucho espacio para hablar. Esto hizo que fuera difícil para los ciudadanos exigir que sus gobernantes hicieran las cosas bien. El neoliberalismo dejó una huella profunda en México. Por un lado, trajo crecimiento económico y modernización, pero por otro lado, aumentó la desigualdad y los problemas sociales. Los gobiernos del PRI y del PAN usaron su influencia sobre los medios de comunicación para controlar la información y promover sus propios intereses. Esto debilitó la democracia y la confianza en las instituciones. Hoy en día, México enfrenta grandes retos, como la pobreza, la violencia y la corrupción. Para solucionar estos problemas, es necesario analizar con ojo crítico el pasado neoliberal del país. Es importante que los ciudadanos seamos conscientes del poder que tienen los medios de comunicación y que aprendamos a distinguir entre información real y propaganda. Solo así podremos tomar decisiones informadas sobre nuestro futuro.